debut. Empezaron a ponernos ciertos calificativos. Chavista, comunista, ha venido a expropiar, le va a quitar su casa, le va a quitar sus ahorros. Totalmente falso. Y empezó con una melodía sublime a los oídos de los inversionistas. Este gobierno que ha llegado del interior del país no ha venido a expropiar a nadie. Saquémonos eso de la cabeza, es totalmente falso. Nosotros no hemos venido a ahuyentar los capitales, a ahuyentar las inversiones. Pedro Castillo sintonizó con Washington. Por el contrario, vamos a invertir al Perú, los llamo para invertir en el Perú sin desconfianza, sin duda y sin temores. Aunque ese mismo día, desde Lima, una declaración del vicecanciller encendió la pólvora. El Perú ha señalado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay ninguna autoridad que podamos considerar legítima. Un tuit del premier no se hizo esperar. Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela. No es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no les gusta, tienen las puertas abiertas. Puso la nota alta a una inmediata sinfonía de desencuentros dentro del gabinete ministerial. Respetamos las opiniones de los ministros, del presidente del Consejo de Ministros también, pero estamos de acuerdo con lo que ha señalado el encargado de las relaciones exteriores, que en este caso es el canciller Maurto, ¿no? Estamos nosotros en esa misma línea, ¿no? Nosotros estamos con el canciller Maurto. Es el presidente de la República que lleva adelante, ¿no?, la política exterior, así como el canciller. Todos tenemos la libertad de hacer opiniones, y es eso lo que dice la Constitución. La endeble armonía se desplomó. Peor aún, con la declaración del presidente venezolano Nicolás Maduro. Le estuve hablando al presidente Pedro Castillo del plan Vuelta a la Patria y hemos acordado hacer una coordinación a nivel de gobiernos del Perú, Pedro Castillo, y de Venezuela, Nicolás Maduro, para un plan de vuelta a la patria masivo de venezolanos y venezolanas. Nosotros ponemos los aviones. Ratificando lo que el presidente del Consejo de Ministros de nuestro país reveló en un arranque de cólera. Sí hubo una reunión secreta entre el dictador venezolano Nicolás Maduro y Pedro Castillo. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Hablamos también con el presidente del Perú de un interés que tenemos de compras de algunos productos de la industria peruana, de la agricultura peruana, de reactivar el comercio. Necesitamos comprar al Perú un conjunto de productos para la industria venezolana, para los CLAP, etcétera, etcétera. Tuvimos una buena conversación con el presidente Pedro Castillo. Un encuentro reservado y sigiloso durante la 6ª cumbre de la CELAC en México, en el que no estuvo presente Óscar Maurtua, el responsable de la cartera de Relaciones Exteriores del Perú. Este acercamiento clandestino se dio horas antes de la intervención de Castillo en Washington, que evidenció el coqueteo con el abanderado del proyecto bolivariano. Tiene la palabra el señor presidente de la República del Perú, Pedro Castillo Terrones. Que nuestro país sostiene y sostendrá relaciones diplomáticas con todos los países de América Latina y del mundo sin ninguna discriminación. Es tiempo de pasar de los discursos a la acción. Unidos todos, desunidos nada. La propia televisión venezolana interpretó las palabras de Castillo como parte de la filosofía bolivariana. En su debut en el aspecto internacional, el nuevo jefe de Estado, presidente de Perú, Pedro Castillo, en la intervención indicó que la integración tiene que ser el camino, reivindicó esa premisa bolivariana y además dijo que su país va a tener relaciones internacionales de respeto con todas las naciones. Creemos importante manifestar que la integración de América Latina y el Caribe debe ser una tarea permanente, debe ser una actividad diaria.
48 horas después del desapercibido arribo del mandatario a nuestro país, desde Iquitos, un envalentonado Guido Bellido continuó con su discurso de crítica al canciller, como si no hubiese pasado nada, y ante el silencio de Pedro Castillo Terrones. Nosotros tenemos que ser coherentes con lo que hemos desarrollado en la campaña, tenemos que ser coherentes con un gobierno de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones que tiene una orientación de respeto a la soberanía, a la autodeterminación de los países, y todos los funcionarios, desde el primer ministro hasta el último, tenemos que velar en ese camino. Por eso somos parte del gobierno, para sumar, no para restar. Sumar y no restar. Un Bellido mordaz y airado que continuaba enmendándole la plana al titular de Cancillería, Óscar Maurtua. Si al canciller o su adjunto no les gusta, tienen las puertas abiertas. Guido Bellido, el que ha dicho que no se puede considerar a Venezuela una dictadura, el mismo que reconoce a Nicolás Maduro como autoridad legítima, pese al pronunciamiento del Grupo de Lima, del que el Perú es parte, tiene como acorde principal el ideario del partido, anteponiéndolo contra todo y contra todos. Lo que parecía un quiebre con fisuras irreconciliables en el gabinete ministerial con evidentes cambios a la vista, lamentablemente ha quedado como una anécdota donde Bellido se ha convertido en la voz cantante en este mar de indecisiones palaciegas. El espaldarazo público de Castillo a Bellido lo dice todo en esta fotografía del viernes último. El verdadero director de orquesta de esta sinfonía llamada Perú es el hermético presidente Pedro Castillo, aunque desde su llegada de su gira internacional prefiere los silencios y las fotografías. Nosotros lo tenemos que encarar esto políticamente. No podemos permitir que el país se nos vaya de las manos. No lo vamos a permitir. ¿Qué hará el presidente de todos los peruanos para revertir tendencias complicadas y la agonía de un gabinete debilitado y disperso? La interrogante se prolongará en esta semana que se inicia y en la que se llevará a cabo la interpelación a Iber Maraví, ministro de Trabajo y uno de los hombres de confianza de Pedro Castillo. Además, Vladimir Cerrón deberá acudir a la Fiscalía para dar su declaración indagatoria respecto a la investigación sobre el origen del dinero que financió las campañas electorales de Perú Libre. Si te gustó, dale like y suscríbete a Canal Perú TV.